Tutorial de solidificación. La importancia de la solidificación. Los metales, después de haber sido extraídos de la corteza terrestre o del océano, en algún momento pasaron por un estado líquido. Curvas de enfriamiento. Una curva de enfriamiento muestra cómo disminuye con el tiempo la temperatura de un material. El líquido se vierte en un molde a la temperatura del vertido, punto A. La diferencia entre la temperatura del vertido y la temperatura de solidificación es el sobrecalentamiento. El calor específico lo extrae el molde hasta el líquido alcanza la temperatura de solidificación, punto B. Si el líquido no está bien inoculado, debe subenfriarse, punto B a C. La pendiente de la curva de enfriamiento antes de que comience la solidificación es la rapidez de enfriamiento. A medida que empieza la formación de núcleos, punto C, se elimina el calor latente de fusión y se eleva la temperatura. El incremento de temperatura del líquido subenfriado como resultado de la formación de núcleos es conocido como la recalescencia, punto CAD. La temperatura es constante es conocida como la interrupción térmica. Allí es donde se produce una interrupción o meseta térmica debido a que la evolución del calor latente de fusión equilibra el calor que se está perdiendo debido al enfriamiento. En el punto E se completa la solidificación y la pieza colada sólida se enfría en el punto E a la temperatura ambiente. Si el líquido está bien inoculado, la extensión del subenfriamiento y la recalescencia por lo general son muy pequeñas y solo puede observarse en las curvas de enfriamiento por medio de mediciones muy cuidadosas. Si se presentan en el líquido núcleos heterogéneos efectivos, la solidificación comienza a la temperatura de solidificación. Tiempo de solidificación. La ecuación de Shporinov nos ayuda a conocer el tiempo local de solidificación. La ecuación nos dice que T es igual a C que multiplica B sobre A elevado a la M. B es el volumen de la pieza fundida y A es el área que envuelve el volumen de la pieza fundida. Abajo podemos ver ejemplos de diferentes piezas con sus fórmulas de volumen y áreas. C y N son constantes que dependen del material que se funde, el material de molde y condiciones locales, como el clima, la presión, etc. Esta se obtiene experimentalmente. La esfera tiene la mayor relación de volumen sobre área. Para el mismo volumen es la figura que más tardará en solidificar. En el siguiente problema podemos ver que nos piden hallar las constantes de B y N, de acuerdo a la ecuación de Shporinov. Tenemos una tabla en la cual nos muestra sus dimensiones y la podemos replicar en la figura mostrada y el tiempo de solidificación de cada figura en la tabla. Posteriormente, abajo tenemos una tabla con las dimensiones de TS, volumen, área, volumen sobre área y el tiempo obtenido. Nuestra pregunta aquí es ¿cómo decidir cuáles puntos usar para calcular los valores de C y N? De acuerdo a nuestra ecuación de Shnoribov, tenemos que T es igual a C que multiplica volumen sobre área, todo esto elevado a la N. Recordemos que C y N son constantes y no sabemos su valor. Aplicando la teoría de logaritmos, ponemos las reglas de logaritmos en ambos lados de la ecuación. Después, por reglas de logaritmo, se puede bajar el exponente y ponerse al lado del logaritmo, y es así como nos queda logaritmo natural de t es igual a logaritmo natural de c más n, logaritmo natural de b sobre a. En la siguiente tabla vemos los datos obtenidos gracias a la solución de la ecuación siguiente, y es así como los datos son representados por medio de una gráfica en la cual todos deben de ser una línea recta. Hay piezas que debido a su geometría tienen secciones que solidifican antes que otras dentro de la misma pieza. Las secciones que solidifican más lentamente envían parte de su material líquido para compensar la contracción del material entre las secciones que ya solidificaron. En las siguientes imágenes podemos observar que cada pieza tiene diferentes secciones. La solidificación direccional es la solidificación del metal fundido desde la cavidad del molde y luego al elevador para producir un molde que está libre de huecos y cavidades internas. Solidificación de un metal puro. Es un proceso que abarca diferentes puntos.
en el cual lo podemos observar reflejado como una curva que es diferente en ciertos puntos por la radiación que existe. El tiempo total de solidificación abarca desde el punto A al punto F. Podemos observar como primero en el punto A se encuentra en estado líquido. Posteriormente, continúa en el estado líquido en el punto B por medio de la velocidad de enfriamiento. El tiempo de solidificación abarca desde el punto C hasta el F. Este es el tiempo de solidificación local. Luego en el punto C existe una interrupción térmica. Después llega a existir un sobrecalentamiento en el metal del punto A al E. Y finalmente en el punto F ya es donde el metal es sólido y es completado este proceso. Solidificación de una aleación. Una aleación tiene una inclinación en la cual no tienen la misma temperatura. Es parecida a la solidificación de un metal. Es reflejado por medio de una curva la cual muestra ciertos puntos. La diferencia entre cada punto va cambiando dependiendo de la cantidad de soluto metido. Esto es decir, un rango. A y B son 100% solubles. Pueden resolverse muy bien. Finalmente, en el punto G es la aleación sólida. Diagrama isomorfo. El diagrama de fases isomorfo muestra una sola fase dentro de su microestructura a cualquier combinación de los metales que se mezcle. La proporción de la mezcla entre uno y otro metal puede ser cualquiera. La solubilidad ilimitada hace mención cuando existe la mezcla y solo existe una sola fase. Se muestra por medio de una temperatura determinada en este diagrama. En la gráfica siguiente podemos ver qué es la temperatura versus la composición. Tenemos a alfa, que es la fase sólida del complemento. Tenemos una solución sólida en la cual alfa es una solución de cobre al 52% y níquel. Su composición química es nominal y la curva de enfriamiento es referente a cada aleación. Vemos la aparición de líneas verticales, las cuales son llamadas isopletas. Estas son la representación de la curva de enfriamiento de esa aleación.